Bienvenidos a este nuevo foro de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa de Lara. El día de hoy vamos a analizar lo que ha sido los dos más recientes informes que ha publicado la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, contundentes, donde, bueno, se señala a la cadena de mando de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la cadena de mando del país. Y para analizar las repercusiones que tiene este informe, esta tercera entrega de los avances de las investigaciones que hace la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, vamos a conversar con el doctor Ali Daniels, abogado, defensor de derechos humanos y director de la ONG Acceso a la Justicia en Venezuela. Muchas gracias por aceptar esta invitación, doctor. Muchas gracias, Tiana. Un gran saludo. Bueno, la primera pregunta, doctor, tiene que ver justamente con el resultado tan contundente que da la misión de determinación de los hechos sobre lo que ocurre en Venezuela. Ellos allí señalan los servicios de inteligencia de Venezuela, de GECIN, SEBIN, cometen crímenes de lesa humanidad aplicando un plan orquestado desde las más altas esferas del gobierno. Y de hecho, señalan directamente a Nicolás Maduro. Esa ha sido la conclusión de estos dos informes que presentó la ONU el día martes. ¿Qué importancia tienen estos informes considerando que por primera vez se individualizan las acusaciones contra el alto gobierno? Sí, este informe tiene un enorme valor desde el punto de vista del derecho penal internacional, en la medida en que, además de la galería de horrores que ahí se describe, de tortura, ejecuciones extrajudiciales, de métodos de tortura realmente bárbaros, que ahí se describen, eh, va un paso más allá. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que se explica todo el mecanismo que está detrás de esas acciones, es decir, cómo se recluta el personal, cuáles son los incentivos, cuáles son los castigos que se dan a esas personas, cómo funciona esa cadena de mando, incluso hasta se da un mapa donde se explica cuál es la distribución de los sitios donde ocurren este tipo de acciones. Es decir, hay un detalle y hay una rigurosidad muy grande en este informe, donde se señala además, como usted mismo lo ha señalado, con nombre y apellidos, los nombres incluso de algunos torturadores, de mandos medios y altos involucrados en esto. Entonces, como ve, no es un informe donde simplemente se dice hay tantos actos de tortura, sino que se explica cómo funciona ese mecanismo. ¿Y por qué esto tiene trascendencia? Porque al tratarse de un mecanismo administrativo que forma parte del aparato del Estado, estamos entonces dejando de lado o se está dejando sin ninguna o sin ningún fundamento todo este argumento que nos han querido dar desde el gobierno de que las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad son actos aislados, actos de funcionarios que actúan porque ellos así lo desearon, sino que por el contrario es una política de Estado y esto lo hace sistemático y generalizado. Y recordemos que para el Estatuto de Roma el primer requisito para considerar un delito como crimen de lesa humanidad es precisamente que sean sistemáticos generalizados. Y de ahí el enorme valor de este informe que da insumos a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Sí, doctora Lee, pero fíjese, particularmente cómo afecta este informe a Nicolás Maduro, considerando que el 20 de septiembre, cuando se pronunció la ONU, cuando tuvo repercusión este informe, incluso en lo que fue la Asamblea General de la ONU, el gobierno cayó, silenció la información y la mayoría de los medios de comunicación de este país también. ¿Cómo afecta este informe la imagen que intentaba reconstruir Maduro para la comunidad internacional? Bueno, justamente lo que usted está diciendo es tal cual, es decir, la relación entre la verdad que se señala en los informes y la repercusión en los medios de comunicación, sobre todo los de señal abierta, es justamente inversamente proporcional. Es decir, en la medida en que el informe menciona nombres de torturadores, en esa misma medida los medios en Venezuela, los de señal abierta sobre todo, han sido objeto o de censura o de autocensura. Y esto justamente habla
de la contundencia del informe, porque si el informe tuviese algún fallo, tuviese algún error, ya habría no una, sino 100 campañas por parte del gobierno señalando los errores o las omisiones del informe. Pero precisamente porque no las tiene, el recurso ha sido el silencio y en el caso de los medios la censura o la autocensura. Y por eso es tan valioso este tipo de intervenciones en este medio, porque podemos dar alguna luz sobre algunos aspectos del informe que para la mayoría lamentablemente no les va a llegar la información precisamente porque solo tienen acceso a los medios de señal abierta. Y en este sentido, para nosotros, hay que entender que el que se señale a Nicolás Maduro en el informe y a las cadenas de mando a partir de ahí que están involucradas en estos actos, tiene un enorme valor porque explica por qué la impunidad. Es decir, la impunidad tiene ahora una explicación. Si todas estas cadenas de mando de los más altos instancias del poder en Venezuela están involucradas, eso explica por qué solo se juzga a los autores materiales y no se hace ningún examen de las cadenas de mando, precisamente que es el estándar que el Estatuto de Roma exige. O sea, no lo digo yo, lo dijo la señora Bensouda la primera vez que habló de este tema. Dijo, las cadenas de mando tienen que ser investigadas. Y eso lamentablemente no ha ocurrido, pero ahora, gracias a este informe, tenemos una clarísima explicación de las razones por las cuales existe este velo de impunidad en el país. Señora Ali, el silencio que guarda el gobierno, particularmente Nicolás Maduro, es por el temor que pueda generar este informe para las investigaciones que realiza el fiscal de la Corte Penal Internacional. Nicolás Maduro está haciendo caso omiso a lo que han dicho los organismos internacionales. Las razones son múltiples, son varias. En primer lugar, y esto es una cosa que nunca dejará de sorprenderme, es el hecho de que Venezuela se está candidateando para ser reelecta en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, obviamente, un país que se está candidateando para ser reelecto y donde incluso tiene algunas posibilidades de que eso vaya a ocurrir, bueno, precisamente nos dice por qué se está callando, porque eh, de acuerdo con el documento que creó el Consejo de Derechos Humanos, los miembros del Consejo deberían tener los más altos estándares de cumplimiento de los derechos humanos y el tener que estar respondiendo a informes donde se señala con nombre y apellido a los responsables de esto, obviamente no beneficia su imagen. Y ahí esa digamos sería una de las explicaciones del silencio. Otra sería que el gobierno además estaría preparando una resolución para colaborar con la oficina del alto comisionado para tratar de, digamos, contrarrestar los efectos de la posible extensión del mandato de la misión de determinación de hechos. Y por otro lado, dado que se dan nombres y apellidos, el tema de refutar eso es que tienes entonces que discutir el informe y el gobierno no quiere que se discuta el informe, porque discutir el informe por cualquier razón que sea, nombrando a personas de las más altas instancias involucradas en esos hechos, obviamente no le conviene y por eso está optando por simplemente silenciar. Y la otra posibilidad es que dentro de unos días simplemente se haga una campaña de desprestigio diciendo que los miembros de la misión tienen tales y cuales características, que están sesgados, que esto es siempre el manido y la manida historia esta de que se está metiendo en asuntos internos, que se está violando la soberanía, pero nunca tocando el fondo del asunto, nunca tocando los detalles que se señalan en los informes de la misión, porque precisamente eso el gobierno lo quiere evitar a toda costa. Y le pongo un ejemplo. En los informes se ha hablado de un sitio de tortura y se ha puesto en Google Maps la ubicación específica de ese sitio de tortura. Entonces, claro, si ese sitio de tortura no existe, el gobierno ya lo hubiera dicho. Pero precisamente como esa no es la estrategia, no quiere tocar esos puntos porque de lo contrario, esto le traería más problemas. Y además pondría en evidencia que el Ministerio Público, que debió haber una averiguación sobre ese tema, no lo ha hecho. Porque si se le dice en un informe de Naciones Unidas al gobierno venezolano, señores, aquí en este sitio hay un sitio de tortura, lo menos que debió haber hecho el Ministerio Público es decir, bueno, hagamos una investigación y veremos si es verdad que ahí existe esto que se está denunciando ahí. Pero precisamente no lo pueden hacer porque no hay ninguna voluntad de investigar a profundidad estos gravísimos hechos que, debo repetir, son los crímenes más graves para la comunidad internacional, los crímenes de lesa humanidad.
El informe incluso señala cómo la DGCIN o el SEBIN eh, investiga y allí no se involucra el Ministerio Público. O sea, ellos encarcelan y todo, y el Ministerio Público parece como un subalterno, o sea, no tiene competencia, según lo que explica la misma misión. E incluso se señalan casos donde se pide, se ordena más bien, porque hay que hablar de órdenes, a los tribunales militares para que den órdenes de captura, aunque no exista ninguna prueba por ello. Es decir, existe una sujeción total del Poder Judicial a las órdenes de estos organismos de seguridad del Estado, al punto que, pues no, y esto quisiera recalcarlo, en Venezuela los jueces no juzgan, los jueces cumplen órdenes. Y esto es algo básico del análisis de la misión. Porque si en Venezuela hubiese un poder judicial imparcial e independiente, ya hubiese una investigación y hubiese incluso sancionado, pero el hecho es que no lo hay. De hecho, el Poder Judicial venezolano está tan supeditado al poder que incluso ha llegado a decir que el famoso instructivo de la ONAPRE no existe. Es decir, ya estamos hablando de que no es que, digamos, toman decisiones a favor del gobierno, es que incluso crean situaciones que son ya, que rayan ya en el surrealismo. Y si eso ocurre con temas vinculados a derechos económicos, sociales y culturales, como es el caso del instructivo de la ONAPRE, que ha violado todos los derechos de los trabajadores públicos, pues en el caso pues, de crímenes de lesa humanidad, esto todavía se ve con mayor gravedad en la medida en que, por ejemplo, en la misma misión ha señalado que cuando se interpone habeas corpus o no se le dan procesos, no se le dan entrada o simplemente se ignora la solicitud de habeas corpus. Recordemos que el habeas corpus se utiliza cuando una persona ha sido detenida sin orden judicial o está desaparecida, y ha ocurrido en dos casos documentados por la misión que los tribunales extravían los habeas corpus y hubo un caso incluso donde el tribunal dijo, bueno, vuelvo a interponerlo, como que si hubiese pedido, o no sé, una bagatela. Estamos hablando de una persona que estaba desaparecida y que de hecho en el caso este particular que le estoy mencionando, esa persona sigue desaparecida. Entonces, como ve, no estamos hablando de situaciones que digamos que no tienen ninguna importancia, todo lo contrario. Estamos hablando de las más graves violaciones a los derechos humanos y a pesar de eso, el Poder Judicial venezolano sigue sin hacer nada precisamente porque es parte del aparato represivo del gobierno. Y con todo esto que me está diciendo, ¿ha seguido Nicolás Maduro desde el 2019, desde que está en la oficina de la alta comisionada de la ONU en Venezuela, desde que se creó la misión, alguna recomendación de los organismos internacionales, incluso de la Corte Penal Internacional, que pidió la complementariedad, que en Venezuela se está evaluando si en Venezuela se cumple con investigaciones para procesar y hay la voluntad para procesar los delitos de lesa humanidad? ¿Se ha cumplido algo? Eso es un elemento importantísimo lo que usted está diciendo, porque cuando el gobierno se hace referencia a la misión de determinación de hechos y por qué no la apoya y por qué no le da entrada al país a sus miembros, siempre hace la misma declaración, es que nosotros estábamos colaborando con la oficina de la alta comisionada. Y eso no es verdad. No es verdad porque la oficina de la alta comisionada al día de hoy ha emitido más de 30 recomendaciones al gobierno y ninguna ha sido cumplida. De hecho, tanto ha sido así que cuando la señora Bachelet se despidió, dijo, bueno, al menos conseguimos que las FAE fueran disueltas. Pero es que eso no es así. El problema no es si la FAE existe o si ya no se llama FAE, ahora se llama de otra manera. El problema no es la FAE. No, el problema en Venezuela no son unas siglas. El problema en Venezuela son las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Y lamentablemente eso sigue ocurriendo. La lupa por la vida está denunciando que constantemente están ocurriendo ejecuciones extrajudiciales. El año pasado se cometieron 1.414, al menos 1.414 ejecuciones extrajudiciales. Y ya el FAE supuestamente no existía. Entonces, el problema no es el FAE. El problema es que en Venezuela hay ejecuciones extrajudiciales. Entonces, esa que la señora Bachelet quiso agarrarse de esa eliminación de esas letras como si fuera un gran éxito, al final no tiene ninguna repercusión en la medida que el problema subyacente, que es el verdadero problema, sigue ocurriendo y que lamentablemente, además, debemos recordar que estas ejecuciones extrajudiciales ocurren justamente en las zonas populares del país. Es decir, son los pobres de este país los que están padeciendo este tipo de violaciones a los derechos humanos.
y lamentablemente ni en ese caso se ha podido cumplir. Entonces, si el gobierno no cumple con las recomendaciones de la señora Bachelet, mucho menos va a cumplir con las recomendaciones que hace la misión de determinación de hechos, entre las cuales está que se juzgue a los altos mandos responsables de la comisión de los crímenes de lesa humanidad. Es simplemente una consecuencia lógica, pero al mismo tiempo pone en evidencia que no es cierto lo que le dijeron al fiscal en una comunicación que le envió el canciller el 15 de abril de este año al fiscal de la Corte Penal Internacional diciendo que debía inhibirse porque en Venezuela se está sancionando a los responsables. Si hay una respuesta contundente a ese argumento, es este informe que demuestra no solo que no se está jugando a los máximos responsables, sino que hay todo un sistema de premios y castigos para que los crímenes de lesa humanidad se sigan cometiendo. Doctora Lins, usted ayer explicaba justamente el martes cuando se presentaron estos dos informes de la misión de la ONU, la gran diferencia que hay en el trabajo que ha realizado la oficina de Michelle Bachelet y esto que es más detallado de la misión de la ONU, la investigación que es como más precisa, son recomendaciones más individualizadas que las recomendaciones en general que ha presentado la oficina de la misión, de la alta comisionada de la ONU en Venezuela, que de hecho Michelle Bachelet estuvo hasta hace poco en ese cargo y que bueno, en este informe de la misión de la ONU se señala cómo eh, hubo ciertas limitaciones para investigar por los cambios de personal continuo que se hicieron durante la gestión de Michelle Bachelet. Es así. Y bueno, primero debo explicar que, digamos, se trata de órganos que tienen mandatos diferentes. En el caso de la oficina del alto comisionado, el mandato es, primero, exigir el cumplimiento de los derechos humanos, no solo de sus violaciones, sino de aquellos que deben ser objeto de acción por parte del Estado, por ejemplo, el derecho a la educación, a la salud, etcétera. Y cuando existe una violación, la oficina lo que debe limitarse es a señalar la responsabilidad del Estado. Eh, entonces, en el caso de la misión de determinación de hechos, es un mandato diferente. ¿Por qué? Porque el mandato es determinar la responsabilidad individual de carácter penal de aquellos que estén involucrados en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Entonces, como ve, son dos mandatos que son diferentes, pero no son excluyentes, sino que para nosotros son complementarios. Y por eso, porque son complementarios, porque no se excluyen mutuamente, nos sorprende mucho, incluso yo debería utilizar la palabra decepción, nos decepciona que la misión haya tenido, y esto en el mundo diplomático tiene un gran efecto, el que haya tenido que referirse en un párrafo bastante breve, pero muy preciso, donde dicen que han sido objeto de limitaciones financieras. Y esto lo voy a explicar. ¿Por qué la misión dice que ha sido objeto de limitaciones financieras? Bueno, porque la misión, aunque efectivamente, como su nombre lo indica, es una misión independiente, es decir, no depende de nadie, solo debe dar cuentas ante el Consejo de Derechos Humanos, que es el que lo creó, no tiene ninguna relación de subordinación con la oficina del alto comisionado. Desde el punto de vista presupuestario, depende financieramente del presupuesto de la oficina del alto comisionado. Y para nuestra sorpresa, en el informe se dice que han sido objeto de limitaciones financieras, que ha habido contrataciones a corto plazo y sobre todo lo más increíble es que ha habido nombramientos intempestivos y cambios de personal sin aviso de ninguna especie. Entonces, estamos hablando de que cuando se trata de documentar crímenes de lesa humanidad, primero se requiere un personal de un altísimo nivel, de una enorme especialización y sobre todo de una dedicación exclusiva. Entonces, estar cambiando personal por razones presupuestarias para nosotros es una manifestación de una obstaculización de la oficina de la alta comisionada, que esperemos que el próximo alto comisionado, el señor Tur, no vuelva a repetir, que tome nota de esto que ha ocurrido y que le proporcione a la misión de todos los elementos necesarios, porque estamos hablando que la misión está investigando los crímenes más graves para la comunidad internacional. De modo que no puede ser, y esto es inadmisible, que en Naciones Unidas no se le den los recursos necesarios a quienes están investigando los peores crímenes que se pueden cometer contra el ser humano. Entonces, en este sentido, es muy grave
que se haya denunciado esta obstaculización, que incluso alguno podría llamar hasta sabotaje por parte de la oficina de la alta comisionada, porque ya sabíamos que ella no estaba apoyando la misión. De hecho, usted puede ver todos los discursos que ella dio durante su mandato como alta comisionada y nunca hace referencia a la misión de determinación de hechos de Venezuela como si no existiera. Pero una cosa es que ignore a la misión y otra cosa es que la obstaculice. Y esto para nosotros es sumamente grave. Cualquier persona que lea este informe que presentó la misión de la ONU y que respete los derechos humanos, pues le mueve las fibras humanas, porque ahí señalan cómo son torturados los disidentes políticos en este país, con golpes, combates, objetos punzantes, descargas, asfixias, incluso aplican métodos como la señorita para levantar, deformar cuerpos y bajarlos, eh, los ahogan en agua, violencia con objetos, violaciones sexuales. ¿Cómo evalúa la manera en que funcionarios de inteligencia en Venezuela llegan a captar a disidencia política para torturarlos, tanto civiles como militares? Y sobre todo la influencia que tiene Cuba en los entrenamientos que estos funcionarios reciben. Sí, ya se había reportado en informes previos la relación de agentes cubanos con este tipo de actos tan terribles. Pero la misión en este caso incluso ha llegado a determinar que existe un memorándum de entendimiento en particular para la formación, y aquí utilizo la palabra formación entre comillas, de personal venezolano para el interrogatorio de detenidos. Y esto es sumamente preocupante porque el hecho de que los actos de tortura hayan tenido eh, estas manifestaciones tan sofisticadas, para nosotros está directamente vinculada a esta colaboración con el gobierno cubano. Porque además debo de señalar que en estos temas la parte psicológica es la más importante. Es decir, más que el tema del dolor físico, lo importante aquí es cómo se manipula la mente de la persona que está siendo objeto de esto. ¿Por qué? Porque recordemos que en muchos casos se quiere obtener información o se quieren arrancar confesiones de hechos que no se cometieron. Entonces ahí lo importante no es tanto, digamos, el dolor por sí mismo, sino cómo manipulo la mente de la persona para que haga lo que yo quiera que haga, ¿no? Y este tema de esta manipulación psicológica en el informe lamentablemente está muy bien descrito. Ojo, no solo desde el punto de vista de las personas que son objeto de tortura, sino incluso de los propios torturadores, porque existen mecanismos que se señalan en el informe que demuestran cómo, por ejemplo, se reclutan a estas personas, ¿no? Entonces, una de las cosas que se señala en el informe es que se indica que aquellos que presencian actos de tortura y no les repugna, ya a partir de ahí estas personas son seleccionadas, ¿no? O sea, que existe incluso este método de selección a mí me parece una cosa enferma, básicamente, pero que tiene una lógica desde el punto de vista psicológico y que además luego existen otros elementos que refuerzan esto. Primero, el sentido de impunidad y luego el hecho de que, por ejemplo, estas personas, estos funcionarios, son aislados por varios días. Es decir, los turnos no son de un día como hacen en muchas policías de 24 por 24, sino que son turnos de 4 días. Entonces, claro, eso hace que los funcionarios que realizan estos actos están durante mucho tiempo en una burbuja, esta burbuja del horror que podríamos llamar así, y eso hace que eso normalice este tipo de situaciones. Entonces, como ves, hay toda una dinámica que refuerza y normaliza ese tipo de acciones y eso obviamente no obedece a algo aislado o a algo arbitrario, sino que existe toda una premeditación para normalizar el horror. Y en este sentido, el informe, una vez más, da elementos valiosísimos para entender cómo un ser humano puede llegar a la degradación de torturar a otra persona. ¿Por qué? Porque existen mecanismos institucionales que refuerzan esas condiciones. Y ahora yo le pregunto, desde el 2021 el gobierno viene hablando de una reforma judicial, de cambios en el sistema de justicia. Y de hecho, de GESIN y SEBIN pasaron en mayo del 2021 a formar parte del Ministerio de Servicio Penitenciario. En algún momento se pensó que iban a dejar de enviar presos políticos para la sede de Boleíta, el Helicoide y las diferentes direcciones
que puedan tener estos dos organismos militares, y sin embargo, pues hoy en día en el Helicoide hay 70 presos políticos, en la DGCIN 85. El gobierno ha engañado al país con la reforma judicial que ha hecho. Totalmente. Y además, esa es otra de las recomendaciones de la alta comisionada que no cumplieron. De hecho, hay una resolución que ordenó el traslado de los detenidos del SEBIN, el DGCIN, a los centros dependientes del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Al día de hoy eso no ha ocurrido. De hecho, tuvo una prórroga y de ahí se olvidaron del asunto. Es decir, no pasó, o sea, el gobierno incumplió su propia normativa en este caso. Y además se dijo que no iba a haber más detenidos en el SEBIN, y el ejemplo de que eso no se cumplió tampoco lo tenemos en el doloroso y trágico caso de nuestro compañero Javier Tarazona de Fundarredes, que al día de hoy está detenido y que además, debo señalar, de acuerdo con el informe de la misión, ha sido objeto de tortura. Y Javier Tarazona, uno, es una persona inocente, además es un preso de conciencia declarado como tal por Amnistía Internacional, y ahora además, ahora tenemos la triste, la verdad, la pésima noticia de que no basta con haberlo detenido arbitrariamente, sino que además ha sido objeto de tortura. Entonces, esa es la situación de la realidad, y por eso es que este informe tiene esta importancia tan trascendente en la medida en que pone de manifiesto ya no que no hay ninguna voluntad de sancionar a los culpables, sino que además las propias promesas, los propios compromisos que el gobierno ha asumido, que ha dicho que va a cumplir, porque hay una resolución diciendo no va, se vamos a trasladar los detenidos del SEBIN y el GESIN a los centros de detención de los centros que están dependientes del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, no lo han cumplido. Entonces, ¿qué se puede esperar de un gobierno que incumple sus propios compromisos públicos, además, y que en estas situaciones donde digamos, la mejoría sería una mejoría muy leve, en el sentido de que, bueno, las personas seguirían detenidas, pero al menos no estarían en el SEBIN y el GESIN, que ahora están siendo señalados como centros de tortura. Eso sí sería una gran diferencia. Entonces, desde esta perspectiva, lo que se pone de manifiesto es que el gobierno no tiene ni siquiera palabra cuando se compromete a hacer algo en este tema en particular, sino que simplemente son señales vacías. Y una vez más, pero este gobierno que hace esto, tiene, digamos, eh, no sé, la temeridad de lanzarse para ser reelecto al Consejo de Derechos Humanos. Esto para mí es otra manifestación del surrealismo que rodea la realidad venezolana. Mire, ¿y cuál debe ser el papel de las víctimas de derechos humanos, de los defensores de derechos humanos, para seguir denunciando ante instancias internacionales lo que pasa en el país? Sobre todo cuando hay un plan claro de persecución, hostigamiento contra cualquier persona que denuncie al gobierno. Y bueno, un ejemplo fue lo que ocurrió ayer con Provea en una rueda de prensa cuando le enviaron a funcionarios del SEBIN a pocos minutos de haberse hecho público estos informes. Sí, bueno, obviamente hay que seguir denunciando, hay que seguir actuando, hay que seguir documentando, pero también hay que considerar que Venezuela no es una democracia y eso hay que asumirlo. Es decir, por más que se nos quiera decir que Venezuela se arregló, lo cierto es que el silencio estruendoso de los medios de señal abierta sobre este informe donde se habla de torturas en el SEBIN y el GESIN nos demuestra que Venezuela no es una democracia. Entonces uno no puede actuar de la misma manera como que si estuviéramos en un país donde una gente tuviera la libertad de expresión o uno se pudiera expresar libremente. Uno, evidentemente, los defensores de derechos humanos debemos ser prudentes, seguir en nuestro trabajo, porque no se trata de no hacerlo, pero sí tomar las medidas mínimas para, digamos, mantener la lucha, sobre todo protegiendo a las víctimas, que es también una cosa fundamental. Y aquí yo quisiera destacar algo que el primer informe de la misión, destacó en su momento. Eh, Son mujeres, son valientes mujeres venezolanas las que denuncian en este país, ¿no? Y son las que no se han cansado de decir, aquí se han cometido atrocidades. Y en este sentido, yo quisiera hacer un reconocimiento enorme a todas esas mujeres que sin descanso y sin miedo han seguido denunciando las terribles situaciones que han padecido, porque recordemos que a los que denuncian en Venezuela crímenes de lesa humanidad, no es que solamente los ignoran o no les hacen caso, es que en muchísimas situaciones los amedrentan. Recordemos lo que ha pasado, y para tener un ejemplo muy fresco, el de la profesora Elsa Castillo,
que por estar denunciando lo que ocurre con el instructivo de la UNAPE ha sido objeto de intimidación por parte de funcionarios de seguridad del Estado, pero así como ella, miles de otras mujeres que están diciendo, yo voy a seguir levantando mi voz y que sin embargo siguen siendo objeto de amedrentamiento y de violencia. Y por eso este informe también es muy importante. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que se le dice a las personas que son torturadas es que nadie los escucha, es que nadie está con ellos, que ellos están solos en el mundo y que están a merced de sus torturadores. Y este informe demuestra que eso no es cierto y que las voces de sus familiares, de sus madres, de sus hermanas, de sus esposas pidiendo justicia han sido escuchadas. Y ya solo por eso, este informe tiene un enorme valor, porque le da voz a los que han querido ser silenciados. ¿Qué repercusión tiene este informe en la comunidad internacional, particularmente en Estados Unidos? Y se lo pregunto porque un día antes de que se presentara este informe, Estados Unidos dijo que podía intensificar las sanciones contra Venezuela si el gobierno no volvía a la mesa de diálogo. Pareciera que es como si Estados Unidos ya sabía el resultado de este informe y pareciera una especie de juego macabro del presidente Joe Biden que trata de conversar directamente con Maduro para flexibilizar las sanciones, pero cuando ve que la cosa se está poniendo fea, pues vuelve a estar a favor de la oposición. ¿Cuál es su apreciación al respecto? No, bueno, claramente decir que el gobierno de Estados Unidos no tiene nada que ver con la misión es independiente de todos, incluyendo de Estados Unidos, y ahora, ahora la lógica del gobierno americano, y esto lo supongo, no tengo ninguna base para ello, una presunción, es que si obviamente se están investigando crímenes de lesa humanidad, y si se hace de una manera seria, bueno, la consecuencia tiene que ser el informe que salió en estos días. Entonces, y eso ya era un anuncio que se había hecho, que el informe se iba a hacer público en ese día. Entonces, bueno, me imagino que el gobierno norteamericano, a partir de esas asunciones, pues tomó esta determinación. En todo caso, nosotros siempre hemos abogado por salidas pacíficas y dialogadas. Obviamente, en Venezuela, mientras no haya una solución política a lo que está ocurriendo, porque el problema es político, pues nos vamos a estar padeciendo esta terrible crisis que estamos padeciendo. Y cualquier medio de diálogo que termine en una solución pacífica a lo que ocurre en Venezuela, nosotros le daremos la bienvenida. Y cualquier gobierno que ayude a que esto sea así, de una manera, digamos, democrática, por supuesto, le vamos a dar la bienvenida. Pero hay condiciones que ha puesto Maduro para una solución dialogada en el país. Por ejemplo, el canje de presos políticos estadounidenses por Alex Saab o por familiares de la misma Silvia Flores que están siendo investigados en Estados Unidos. ¿Es lógico esta manera de negociar? Bueno, esa es la lógica de ellos, pero recordemos que en los anteriores casos hubo momentos, en la última negociación el gobierno dijo que no iba a dialogar y al final se sentó igualito. Entonces, dicen una cosa pero hacen otra. Entonces, no nos extrañe que todas estas condiciones al final sean dejadas de lado porque al gobierno le conviene negociar en la medida en que puede obtener una disminución de las sanciones que está teniendo que enfrentar y eso lo podría beneficiar. Entonces, no se trata de que se va a sentar solamente para decir, bueno, estamos haciendo un intento, sino que puede tener algunos beneficios y a partir de ahí podría mejorar su situación en la tabla de negociaciones. Estamos hablando de que los diálogos no puede haber estas condiciones y de hecho, como digo, en la última vez que hubo negociaciones en México, el gobierno dijo que no iba a ir, si no iba a Alex Saab, igual fue. Entonces, en este sentido, estas condiciones no hay que verlas como algo imperativo, sino simplemente como un mensaje digamos, al público cautivo que el gobierno tiene y con el cual tiene que establecer unos códigos sin los cuales no sería entendido por su propio público. Mm, Mire, una de las últimas preguntas es, bueno, ¿en qué fase estamos en la investigación que desarrolla la Corte Penal Internacional? Este proceso se ha retrasado, considerando que se dijo que se iba a instalar una oficina en Venezuela para prestar asesoría técnica a los organismos de justicia en el país y eso no se ha hecho. ¿Hay algún retraso al respecto? Y bueno, ¿en qué fase estamos? Eso es muy importante. Recordemos que el gobierno tenía hasta el 16 de abril para pronunciarse sobre la decisión del fiscal Khan de pasar a la fase de investigación. El día anterior, es decir, el penúltimo día, antes que venciera ese lapso, el gobierno introdujo una solicitud
donde pidió que el fiscal se inhibiera utilizando el argumento de que en Venezuela se está sancionando a los responsables. El fiscal pocos días después señaló que no estaba de acuerdo y que se iba a oponer. Entonces, dado que hay una oposición entre el gobierno y el fiscal, queda ahora en manos de la sala de cuestiones preliminares el decidir quién tiene la razón. Y nosotros, por supuesto, esperamos que sea el fiscal, que ahora con este informe de la misión queda todavía más sustentada su posición de que en Venezuela hay un velo de impunidad y que no se están sancionando a los verdaderos responsables de los crímenes de lesa humanidad. Esa es la situación. Y bueno, finalmente, hace unas semanas Colombia manifestó el nuevo gobierno de Gustavo Petro que iba a retirar la denuncia ante la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. ¿Qué repercusión puede tener esto para esta investigación? Y bueno, ¿cómo queda este país que ahora pues es un aliado ideológico del gobierno? Sí, bueno, además de la decepción que supone que un país que dice que defiende los derechos humanos ahora se presta para este tipo de maniobras, no tiene ninguna consecuencia jurídica, ninguna, lo quiero recalcar. La consecuencia es política, en el sentido de que un gobierno está diciendo que a pesar de que la fiscal Benzoda y el fiscal Khan dijeron que en Venezuela había motivos para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad, ellos ahora van a retirar su denuncia. Pero eso, desde el punto de vista jurídico, no tiene ninguna consecuencia. Eso quisiera ser enfático porque esto le trajo esta noticia mucha ansiedad a las víctimas. Y quiero que sepan que eso no genera ningún cambio, que el proceso sigue y que el fiscal va a continuar con la investigación porque así lo ha dicho expresamente. Muchas gracias a Ali Daniels, defensor de derechos humanos y director de Acceso a la Justicia, por acompañarnos en este foro. Hasta luego. Muchísimas gracias. Y a todas las personas que se conectaron con nosotros, será hasta una próxima entrega.